Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio en esta mañana estar con ustedes y agradezco la invitación que me ha hecho el pastor, el hermano Fernando Camargo, para estar aquí con ustedes. Es un privilegio, una bendición. Reciban un saludo del hermano David Tamés Martínez, director del seminario Lacey. Le mando un saludo, pastor. Y reciban también un saludo de la Iglesia Bautista Verdad y Vida de Oaxaca, donde yo también estoy pastoreando. Ellos están por allá en su culto en esta mañana también, igual que nosotros, como otros muchos hermanos en todo el mundo, alabando al Señor. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios y que podamos reflexionar en él y tener enseñanza para nosotros como creyentes, pero también como iglesia, dentro de lo que el Señor nos ha encargado a hacer. Así es que voy a pedirle que busquen su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 1 al 14. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y vamos a dar lectura de los 14 versículos. Yo lo voy a hacer en voz alta y le voy a pedir que usted, si me quiere acompañar en voz alta, puede hacerlo o puede seguir con su vista. Pero vamos a poner atención a lo que estamos leyendo, porque aquí es donde está la enseñanza de esta mañana. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en los desafíos que este grupo que está siendo mencionado aquí, que es la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo naciente, que está incipiente, que está empezando a ser formada, si pudiéramos nosotros pensar en ellos y considerar cuáles eran los desafíos que estaban enfrentando, pudiéramos dar una lista muy larga: persecución, pobreza, hay testimonio aquí en la Biblia de eso, falta de comunicaciones, ¿verdad? Ellos tienen estos problemas, no hay tecnología, el líder ya no está con ellos, ahora son ellos los que se están encargando, se van a tener que encargar de hacer la obra, la economía, muchos desafíos nosotros vamos a poder considerar que ellos tenían. De hecho, yo puedo decir lo siguiente: la iglesia ha enfrentado desafíos a lo largo de toda su historia. La iglesia a lo largo de toda su historia ha enfrentado épocas, ha enfrentado circunstancias, ha enfrentado situaciones que han desafiado su propia existencia. Y el día de hoy, la iglesia está enfrentando desafíos. El día de hoy, la iglesia está enfrentando desafíos. Por eso en esta mañana yo quiero que meditemos en este pasaje y en este sermón que yo he titulado: La iglesia tiene un encargo desafiante. La iglesia tiene un encargo desafiante. A lo largo de su historia, la iglesia ha enfrentado desafíos, pero el éxito de la iglesia en estos desafíos, depende de la contundencia de la respuesta a los desafíos que enfrenta. Voy a decirlo de nuevo: el éxito de la iglesia ante los desafíos que enfrenta depende de la contundencia con que responda a estos desafíos. Los desafíos ahí van a estar, no los podemos negar, pero a nosotros nos toca responderlos. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer para responder los desafíos de este tiempo? Desafíos han existido en todo tiempo, pero hoy más que nunca debemos tomarlos en cuenta con seriedad y urgencia y responderlos con convicción y con contundencia. De eso quiero hablarle esta mañana. Y vamos directamente a la primera enseñanza. Si la iglesia tiene un encargo desafiante, ese encargo desafiante que nos plantea, esta es la primera enseñanza: el desafío a defender la ortodoxia, la vida y obra de Jesús. Ahorita explico eso de ortodoxia. Esa es la primera enseñanza. El primer desafío que enfrenta la iglesia es el desafío a defender la ortodoxia, la vida y obra de Jesús. Voy a leer otra vez los versículos 1 al 5. Mire cómo dice. 1 al 5. Mire cómo dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así empieza el libro de los Hechos. Así empieza el libro de los Hechos.
Lucas, autor de Hechos, también es el escritor del evangelio que lleva su nombre, de Lucas. Lucas y Hechos son 2 tomos de una misma obra escrito por Lucas, el médico amado. Y algo que nosotros notamos en los primeros versículos, tanto de Lucas como de Hechos, es que Lucas tiene una intención en lo que va a hacer. Déjeme leerle cómo escribe Lucas en Lucas 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. ¿Se da cuenta? Tanto en el evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, en los primeros versículos, hay una intención de Lucas, y la intención de Lucas es poner un fundamento firme en la vida de Teófilo, que es el receptor de Lucas y de Hechos, para que él dice, conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Y este es el desafío, hermanos. En estos tiempos en que el cristianismo está siendo atacado, en esta época donde la verdad se ha relativizado, donde el pluralismo se mueve campante frente a nosotros, los pastores, los maestros y toda la iglesia han sido llamados a ser la voz que predique la verdad de Dios. Y nuestra preocupación debe ser la misma que Lucas: conocer bien la verdad en la cual hemos sido instruidos. Este es el desafío, hermanos. Ese es el desafío de la iglesia, ese es el desafío para usted como creyente. Los relatos de Lucas y Hechos fueron escritos como una forma de discipulado para Teófilo. Y la preocupación que está ahí es que Lucas quiere dejar bien claro que el evangelio es verdadero, que la narración que él va a presentar es fidedigna. Por eso se pone a investigar, eso dice en Lucas 1. Lucas hace una investigación exhaustiva. ¿Por qué? Porque él quiere establecer con contundencia la verdad histórica del evangelio, la vida y obra de Jesús. ¿Cómo defendemos entonces nosotros como iglesia la ortodoxia? ¿Sabe cómo defendemos la ortodoxia? No dejamos de hablar de la vida y obra de Jesús. No dejamos de hablar de la vida y obra de Jesús. ¿Cuál es el tema de la iglesia? ¿De qué debe estar hablando la iglesia? De Jesús. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué debe construir la iglesia toda su vida? Sobre Jesús. ¿Cuál es el fundamento de esa verdad que enseñamos y que predicamos? El evangelio. Y el evangelio es la vida y obra de Jesús. Ese es el desafío, hermanos. Y usted y yo como creyentes, usted y yo como iglesia, hemos sido llamados por el Señor a llevar el evangelio a todas partes. Necesitamos entonces presentarlo con convicción y necesitamos entonces presentarlo con contundencia. Este es el desafío. Sigamos hablando de Jesús. ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Todo lo que la iglesia ha creído por los últimos 20 siglos se sustenta en un evento histórico que es cierto. Jesús vino, vivió y murió por nosotros. Y esta verdad, hermanos, es un fundamento y motor para nosotros. Cuando enfrentamos adversidades, cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando estamos teniendo problemas en nuestra vida, cuando tenemos preguntas profundas en el corazón, ¿sabe cuál es la respuesta? Muchas gracias. ¿Sabe cuál es la respuesta? Jesús. Por eso es que hablamos de Jesús, porque la vida presenta desafíos. Cuando estamos enfrentando esas situaciones difíciles, hace un momento veíamos, ¿verdad?, los testimonios. Usted tiene una historia con Jesús.
El Señor ha hecho algo en su vida. Usted llegó a esta iglesia roto, quebrado, derrotado. ¿Sabe cómo lo sé? Porque yo llegué igual al Señor. Y yo tengo una historia con Jesús. Y ese es el tema de nuestra vida, hablar de Jesús. Por eso tenemos 4 evangelios. Yo leía la Biblia cuando recién me convertí. Yo me hice esa pregunta: ¿por qué hay 4 evangelios? ¿No bastaba con uno? ¿Por qué tengo que leer a Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Si es la misma historia, prácticamente sí es la misma historia. Usted lee especialmente los sinópticos y son casi iguales, pero si los lee con atención no son iguales. Hay matices. Mateo nos cuenta, y Marcos y Lucas nos cuentan lo mismo, la misma historia, pero algunos dan un matiz diferente. Por ejemplo, en una historia se nos dice que eran 10 leprosos, pero ese mismo evento en el otro evangelio nos dice que nomás eran 2. Y no voy a entrar en esos detalles de por qué lo escribió, solamente quiero decirle esto. ¿Sabe cuál es la explicación sencilla? Cada uno está contando la historia de Jesús desde su propia perspectiva. Cada uno está contando su propia historia de Jesús. Y en este sentido, el desafío a mantener la historia de Jesús viva, la ortodoxia, la doctrina sobre Cristo, implica que usted se afiance en el relato escritural sobre Cristo y con esa base escriba su propia historia de Jesús. Yo puedo decir con contundencia, hermanos, que yo conozco a un Jesús que hace milagros. ¿Sabe por qué? Porque lo he leído en la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque los ha hecho en mi vida. Usted necesita, y yo necesito constantemente, hermanos, estar volviendo a la Biblia, a afirmar nuestra fe en Cristo, porque nuestra vida es un caminar diario con Jesús. Es construir una historia con Cristo, y ese es el desafío. ¿Y sabe por qué es un desafío? Porque a veces usted dice que no tiene tiempo para la escuela dominical, no tiene tiempo para el plan divino. Estuve aquí y escuché lo que nos estaba diciendo el pastor. Oiga, necesitamos conocer eso, pero no tengo tiempo, hermano. No tiene tiempo para su grupo pequeño, su grupo de vida, dije grupo de vida, así les llamamos allá en la iglesia, para su célula. No tiene tiempo, le queda lejos. Y entonces, ¿cómo está construyendo su historia con Jesús? Hace un momento pasaron aquí los papás con esos pequeños tan preciosos. ¿De qué les va a hablar? De la historia de Jesús. ¿De qué les debe hablar? De la historia de Jesús, la historia que está aquí y luego su historia con Jesús. Así es como la iglesia, hermanos, defiende la ortodoxia, la doctrina correcta. Este encargo desafiante que tiene la iglesia exige de nosotros una respuesta contundente, un constante estudio de las Escrituras, una constante adquisición de herramientas y una profunda relación personal con el Señor de la palabra. Usted como creyente tiene esa responsabilidad, pero usted como líder, esa responsabilidad, déjeme decirlo, es doble. ¿Y sabe que esa preocupación es la que orilló a esta iglesia a abrir el instituto? Porque quiere que el liderazgo, porque quiere que usted, hermano de esta iglesia, profundice en su conocimiento de la palabra de Dios. Esto que yo estoy llamando aquí, la vida y obra de Jesús, Cristo como fundamento. ¿Sabe cómo se le dice teológicamente? ¿Cómo se llama teológicamente? Cristología. Tuvimos esa clase recientemente. La cristología es el apartado de la teología sistemática que estudia la vida y obra de Jesús, que profundiza en los elementos históricos, teológicos, doctrinales acerca de Jesús. Y eso necesitamos. Por eso desde el seminario Lacey aplaudimos el esfuerzo y acompañamos el esfuerzo por este instituto. Y ya que estoy haciendo comercial, desde aquí yo le invito. Si usted no se ha unido al instituto, vaya con mi hermano Fernando, dígale, yo quiero entrar.
Porque si vamos a defender la ortodoxia, tenemos que estudiar con más conciencia la vida y obra de Jesús. Porque Pablo dijo de la iglesia que somos columna y baluarte de la verdad. Si la verdad es atacada, la iglesia se levanta como baluarte, defensa. Si la verdad necesita ser escuchada, la iglesia se levanta como columna para anunciarla. Pero si no estamos entrenados en el conocimiento de Cristo y del Evangelio, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted tiene una historia de Jesús que debe ser contada. Anímese a contarla. Abra sus labios y cuente su historia con Jesús. Segunda enseñanza, hermanos. El desafío a mantener el enfoque. El desafío a mantener el enfoque. El plan y propósito divino. Versículos 6 al 8 dice así. Dice así los versículos 6 al 8. Lo voy a leer acá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El desafío a mantener el enfoque. Después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos durante 40 días y les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Sin embargo, en el momento cuando Él va a subir al cielo, cuando Él va a ser tomado al cielo, solo había una cosa que les preocupaba a los discípulos: ¿cuándo va a ser restaurado el reino a Israel? Ahora bien, la preocupación de los discípulos es válida. Ellos eran judíos y como tales esperaban que esto sucediera. En el Antiguo Testamento están promesas de parte de Dios que este reino sería restaurado. Y culturalmente en su época los discípulos están respondiendo como judíos de su propio tiempo y tienen esta preocupación. ¿Cuándo va a ser restaurado? Ahora vea usted la respuesta de Jesús. No les toca a ustedes saber esto. Podemos decir que Jesús, con su respuesta, no contradice las expectativas de los discípulos, pero subsana su visión. Acerca del tiempo en el cual ocurriría el suceso, les dice: ustedes no saben y no les toca saber cuánto tiempo pasará antes de que esto suceda. No les toca a ustedes saber las sazones ni los tiempos. Y ahí viene el versículo 8. Pero, y aquí es donde Jesús los enfoca a lo que debería ser la preocupación de los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuántas cosas, hermanos, en esta vida pueden distraer el enfoque y la visión del creyente? ¿Cómo batallamos, hermanos, como creyentes cuando las cosas nos distraen de lo que debiera ser importante? Los jóvenes están preocupados, muy preocupados por terminar sus carreras. Y no está mal que estudien y terminen sus carreras. Terminen su carrera, titúlese, haga un posgrado. Yo lo animo. Pero ese no es el enfoque de su vida. ¿Cuántos están preocupados por ya casarse y tener hijos? Cásese y tenga hijos, yo lo animo. Pero ese no es el enfoque de su vida. ¿Cuántos están interesados en poner una empresa, una compañía, tener un negocio? Póngalo, téngalo, que el Señor le bendiga, yo le animo. Pero ese no es el enfoque de su vida. El enfoque y propósito de Dios para usted es que usted sea testigo. El propósito y el enfoque de Dios para su vida es que en esa universidad donde está estudiando, en ese negocio que usted tiene, en ese colegio de abogados, en ese colegio de médicos, donde usted esté, sea testigo de Jesús. Ese es el enfoque. Y si usted tiene una carrera política, no sé, el enfoque es ser testigo de Jesús. ¿No será que para eso te trajo el Señor al reino? Le preguntó Mardoqueo a Esther. Porque nuestro enfoque como discípulos de Cristo es cumplir la misión que el Señor nos dio. Por eso cuando estos discípulos: Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino? El Señor les dice: no les toca. No se preocupen por eso. Preocúpense por ser
testigos. Señor, ¿tendrá éxito mi compañía? ¿Qué le dice a Jesús? No te toca a ti saber. Yo lo tengo en mi mano. Tú sé testigo mío. Tú ve a Jerusalén, tú ve a Judea, tú ve a Samaria, tú ve a toda la tierra y sé testigo mío. De lo demás, me encargo yo. ¿Cómo nos distraen las cosas, hermanos? ¿Cómo nos distraen las cosas? No está mal, hermanos, que usted tenga todo lo que he mencionado. No está mal, yo no estoy predicando contra eso. Lo que yo estoy diciendo es que tenga el enfoque correcto. Tenga el enfoque correcto. Cuando vienen los jóvenes y nos piden consejo acerca de la carrera que van a estudiar, yo le digo, estudia lo que quieras. El problema no es la carrera que vas a estudiar, el problema es tu corazón. Rinde tu estudio, rinde tu profesión al Señor. Entrégaselo en sus manos. Hace muchos años, cuando yo recién llegué al cristianismo, yo escuché a algunos pastores recomendar que los jóvenes deberían estar estudiando para médicos, para doctores, para enfermeras, porque así se servía y era algo que apoyaba el trabajo de la iglesia. ¿Sabe qué? Cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta de cuánto necesitábamos a los tecnólogos. Nos dimos cuenta de cuánto necesitábamos a los que sabían de medios. Digo, hay algunas iglesias como esta que nos llevan años luz. Pero algunos de nosotros, si no nos viene la pandemia, hermanos, no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso, pero me serán testigos. Aquí el asunto, hermanos, es el enfoque. Mantenga el enfoque correcto. Como cristianos debemos tener como fundamento de nuestra fe y nuestro caminar victorioso a Cristo. Y Él tiene un plan que está llevando a cabo. No siempre nos toca saber los porqués. No siempre vamos a ver ni siquiera los cómo, ni los detalles del plan. Pero debemos estar seguros que Dios tiene control de la historia. Y debemos confiar en Él. Y a mí me pide ser su testigo. El enfoque correcto del creyente y de la iglesia es dar testimonio de Cristo, independientemente de cómo lo hace. De cómo lo hace. No perdamos el tiempo ni energías en discusiones sobre métodos, planes, trabajos, estilos litúrgicos, proyectos. Ese no es el enfoque. El enfoque es que debemos ser testigos. Por eso la pregunta aquí que yo le hago, mi hermano, mi hermana que usted me está escuchando, ¿está siendo testigo de Jesús? En estos 100 días de salvación, ¿a cuántas personas ha invitado? ¿A cuántas personas le ha predicado? Porque de eso se trata, de ser testigos. ¿Y sabe por qué a veces no nos atrevemos a ser testigos? Porque fallamos en el primer desafío. No tenemos una historia con Jesús. 2 razones, hermanos, por las que las personas no se están convirtiendo. La primera es porque no hay un cristiano que les predique. Y la segunda, porque conocen a un cristiano y no quieren ser como él. Necesita usted tener una historia con Jesús para convertirse en un testigo de Cristo. Mantenga el enfoque. Mantenga el enfoque. Todas las bendiciones que Dios nos da, hermanos, todas las oportunidades que el Señor pone en nuestras manos, todo lo que el Señor nos da, porque Él es bondadoso y bueno, lo hace para que seamos testigos. ¿No dice el Salmo 67 eso? De nosotros tenga el Señor misericordia y nos bendiga, para que sea conocido entre los pueblos sus caminos y entre las naciones su salvación. Mantengamos el enfoque. Tercera enseñanza, hermanos. El desafío a vivir en la esperanza. El desafío a vivir en la esperanza. El regreso de Cristo. Versículos 9 al 11 dicen así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Debe haber sido un hecho impresionante, hermanos. Debe haber sido extraordinario lo que estaba pasando en ese momento. Jesús estaba hablando con ellos y de repente es tomado por una nube y es elevado al cielo. Yo me imagino a los discípulos viendo y siguiendo con su mirada y bien concentrados, viendo, ya es un punto. Ya no está, pero ellos todavía creen que hay un punto ahí y lo siguen mirando. Se dice, ¿no?, que Juan era el más joven de todos. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan: Juan, tú que eres el más joven y tienes mejor vista, ¿todavía lo ves? Y Juan ahí esforzándose. Debe haber sido extraordinario. Si usted y yo estuviéramos ahí, también hubiéramos estado como ellos mirando al cielo. También. Pero dice el texto que mientras ellos aún miraban al cielo, dos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Oye, ¿cómo que qué hacen mirando al cielo? Jesús se acaba de ir, el maestro, jamás habíamos visto eso. Y además no queríamos que se fuera. Nos hubiera gustado que se quedara más tiempo con nosotros. Quisiéramos tenerlo aquí a nuestro lado para que nos siguiera platicando, nos siguiera contando historias, nos siguiera enseñando. Queremos tenerlo aquí. ¿Cómo que qué hacemos mirando al cielo? Y dicen los hombres: este Jesús, así como fue tomado de ustedes, así volverá. El desafío a mantener la esperanza. Es muy fácil, hermanos. Es muy fácil para la iglesia y para el creyente perder la esperanza en el regreso de Cristo. Qué sencillo es acomodarnos a esta vida, hermanos. Qué sencillo es pensar que todo lo que experimentamos aquí es todo lo que corresponde a la existencia. Pero si usted es un hijo de Dios, si Cristo es su Salvador, usted tiene vida eterna. Así es que su vida no son los 40, 80 años, como dice el Salmo 90, que Dios le dé. Su vida es la eternidad. ¿Por qué entonces nos acomodamos a este mundo como si esto fuera todo lo que hay para nosotros? ¿Usted ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador? Pues ese Jesús en el que usted cree, volverá. ¿Lo está esperando? ¿Mantiene la expectativa en su corazón? ¿Cómo se refleja eso en su vida diaria? Esa es la pregunta. ¿Cómo se refleja eso en la vida diaria? En teología esto se llama escatología, el estudio de las últimas cosas. El regreso de Cristo, el juicio final, el cielo, el infierno, esos son temas. Apenas vamos para allá. Apenas vamos para allá. Si usted quiere saber un poco más de esto, inscríbase al instituto. Vamos a hablar de estos temas de una manera más profunda. Pero necesitamos mantener la esperanza, hermanos. Podemos decir que estos varones le dijeron a los discípulos: lo importante no es que Jesús se haya ido al cielo, lo importante es que va a regresar. Lo importante es que va a regresar. Y puede hacerlo en cualquier momento. La iglesia primitiva vivía en espera del pronto regreso de Jesús. Existe evidencia en que en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, esperaba que Jesús regresara en su tiempo. De hecho, Pablo escribe en una de sus cartas: y los que habremos quedado, los que estemos vivos, seremos tomados con él para el cielo. Pablo creía que en su tiempo iba a suceder esto. Estaban convencidos de que era algo que iba a ocurrir en cualquier momento y tenían razón. 2000 años después, la iglesia necesita mantener viva la expectativa del regreso de Cristo. Ya muy pronto, hermanos. Cuando Pedro escribe su carta, había algunos que estaban pensando en que eso no iba a ocurrir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, decían a los cristianos. Porque desde que los padres estaban, todo está igual. Y entonces Pedro tiene que responder: el Señor no retarda su promesa, sino que siendo paciente con todos ustedes, o con todos nosotros, queriendo que todos procedan al arrepentimiento, es por eso que no ha venido.
Pero la iglesia debe mantener vivo eso, hermanos. Deberíamos estar anunciando el regreso de Cristo y vivir en la esperanza. Porque la esperanza del regreso de Cristo es lo que nos mantiene vivos en los momentos más difíciles de la vida. Cuando estamos parados junto a una tumba y hemos despedido a un ser querido, es la esperanza del regreso de Cristo lo que nos da la fuerza. Porque sabemos que el que ha muerto en Cristo resucitará primero cuando Él venga. Y luego nosotros seremos llevados y estaremos juntos con el Señor. Es cuando enfrentamos la injusticia de este mundo, hermanos, cuando nosotros necesitamos confiar, esperar y tener la expectativa del regreso de Cristo, porque entonces, cuando el Señor venga, hará justicia. ¿Se tardará el Señor a hacer justicia a los suyos? No, cuando Él venga lo hará. Cuando estamos pasando sufrimientos que rompen nuestro corazón, cuando nuestra alma está herida y no encontramos en este mundo, a pesar de que creemos en el Señor, a pesar de que estamos acompañados por una iglesia, hay heridas que no entendemos y que están en el corazón, pero cuando Él venga, Él enjugará toda lágrima. Por eso esperamos el regreso de Cristo. Por eso queremos que Él venga. Por eso, como dice Juan en el Apocalipsis, la iglesia debe estar diciendo: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. ¿Cómo esto, hermanos, impacta nuestra vida? ¿Cómo creer, querer y esperar el regreso de Cristo impacta nuestra vida? Cuando esperamos el regreso de Cristo, hermanos, cuando anhelamos que Él venga, cuando lo estamos esperando, cuando tenemos la convicción de que Él vendrá, aprendemos a soltar lo terrenal. A veces estamos bien agarrados de las cosas terrenales, hermanos, y cómo nos cuesta trabajo soltarlo. Pero cuando yo sé que Cristo vendrá y que cuando yo me vaya, mi camioneta no se irá conmigo, entonces yo puedo despegarme de mi camioneta. Yo entiendo entonces que lo que Él me ha dado es para que yo lo disfrute acá. Escuche eso, es para que yo lo disfrute acá, pero sobre todo para que yo lo use en preparar su regreso. Que yo entregue lo que Él me ha dado para preparar su regreso. Porque cada vez que la iglesia, cada vez que el creyente se pone allá en la trinchera, en donde le toca estar, en donde le toca vivir, y entrega lo que Dios le ha dado en sus manos, cada vez que lo hace, está preparando el regreso de Cristo. Esperamos que Jesús venga y Él se convierte en la fortaleza de nuestra vida, pero también nos ayuda a soltar lo terrenal. Nos da esperanza en medio del sufrimiento y nos da fortaleza cuando atravesamos los momentos más difíciles de la vida. Hermanos, mantengan la esperanza. Cristo viene. Finalmente, hermanos, el desafío a edificar la iglesia, la vida en comunidad. Mire cómo dice el texto. Termina diciendo así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte en que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una constante en la narración de Lucas en Hechos, hermanos, es que la iglesia vivía una dinámica de vida comunitaria que impresionaba al resto de las personas. Siempre que Lucas nos habla de la iglesia, nos dice que estaban juntos, unánimes en oración, compartiendo el pan y comiendo con sencillez en las casas y en el templo. Es decir, había una tremenda dinámica de vida en comunidad. Compartían la misma fe, las enseñanzas de Jesús. Estaban seguros del plan y propósito de Dios y mantenían el enfoque. Esperaban el pronto regreso de Cristo y esto los unía tremendamente. Y entonces eso los hacía una comunidad diferente. Todo lo que he dicho antes, hermanos, se reduce, o más bien
se engloba en esto: seamos iglesia. Intégrese a la iglesia. Ahora, usted me puede decir: hermano, pero yo estoy aquí en el culto. Una cosa es estar en el culto, hermanos, y otra cosa es estar integrado a la iglesia. Usted está integrado a la iglesia cuando abraza la visión de la iglesia, cuando se compromete con los ministerios de la iglesia, cuando entrega sus dones, sus talentos y sus bienes para el crecimiento de la iglesia. Porque dice el texto más adelante que no había entre ellos pobre, sino que se repartía a cada uno según su necesidad. Eso es la iglesia. Porque se mantenían en constante oración unos por otros. Eso es la iglesia. Porque dice que se enseñaban los unos a los otros. Eso es la iglesia. Hay muchos mandamientos en la Biblia que solamente los podemos cumplir en el contexto de la iglesia, los unos a los otros. Por eso no se conforme con asistir a un culto. Intégrese a la vida de la iglesia. Si usted no está yendo a una célula, busque al coordinador de células y dígale: ¿cuál es la célula que me queda más cerca? O mejor todavía, dígale: ¿por qué no abrimos en mi casa una célula? Eso es integrarse. Eso es vida comunitaria. Eso es vida comunitaria, hermanos. Comprométase con los proyectos de la iglesia. Juntos, unánimes, con sencillez de corazón. Nos une el mismo Señor, nos une el mismo proyecto, estamos esperando el mismo evento. Cristo va a volver y mientras Él vuelve, seamos iglesia. Porque lo que el mundo necesita ver con desesperación es la vida de la iglesia. Lo que el mundo necesita con desesperación es a la iglesia de Cristo viva. No sé si ha escuchado usted esa canción de Marcos Vidal, que habla de la iglesia. Y él hace esta pregunta. Él dice: Señor, nos gustaría escuchar que tú digas: no está muerta, solo duerme. ¿Qué te pasa, iglesia amada? Que no reaccionas, solamente te emocionas. No, hermanos. La iglesia no es una emoción. La iglesia es un compromiso con el Señor. Me encantó lo que hicieron hace rato cuando multiplicaron la célula. Cuando le dije, primero por el crecimiento, pero luego por el compromiso, ¿no? Hermano, cuando no la quieras, no me digas a mí. Dile a Dios, Él te la dio. Me encantó esa idea. Tome nota, hermano, ¿eh? Lo vamos a usar allá. Porque eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Estaban juntos, unánimes, con sencillez de corazón, compartían la vida. Se sabían especiales, elegidos, llamados por el Señor, bendecidos, pero sobre todo sabían que eran una familia, un cuerpo que debe ser nutrido, que debe ser cuidado, una comunidad que debe ser amada. Hermanos, el mundo necesita desesperadamente a la iglesia. El mundo nos presenta por lo menos estos 4 desafíos. Que el Señor nos ayude con humildad a reconocer nuestra deficiencia, pero a responder a estos desafíos con todas nuestras fuerzas. Que nos impulsen a vivir en una fuerte dependencia de la obra de su Santo Espíritu. Que nos impulse a querer ser enseñados y capacitados. Que nos impulse a servir sometiéndonos a nuestros liderazgos. Que nos impulse a entrar al proceso de discipulado para defender la ortodoxia, para mantener el enfoque, para vivir en la esperanza y para edificar la iglesia. A eso hemos sido llamados. Y eso quiere el Señor que usted y yo hagamos. Aquí y en todo lugar donde el pueblo de Dios está presente, la iglesia debe levantarse a defender el evangelio en este tiempo. La pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿quiere comprometerse con el Señor a dar una respuesta contundente a estos desafíos? ¿Quiere comprometerse con la iglesia a ser un elemento de respuesta al mundo en estos desafíos?
quiere comprometerse con el ministerio pastoral, hacer un elemento que pueda ser usado como instrumento para responder a esos desafíos. Si quiere hacer eso, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos comprometemos, que mientras Él vuelve, que mientras Él viene, preparamos su venida. Que mientras Él regresa, contamos su historia. Que mientras lo esperamos, nos amamos como iglesia. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, tu pueblo. Un día, Señor, alguien nos contó a nosotros la historia de Jesús, el Evangelio. Y por obra de tu Espíritu Santo, llegamos a creer. Llegamos, Señor, a entender nuestra necesidad de tu salvación. Pero ahora, Padre, también queremos continuar esa cadena y compartir con otros el Evangelio. Ayúdanos a conocer a Jesús, Señor, personalmente, profundamente, íntimamente. Ayúdanos, Señor, a contar tu historia a otros. Ayúdanos, Padre, a mantenernos enfocados. Somos tu pueblo, hemos sido llamados para anunciar tu luz admirable. Ayúdanos a esperar con expectativa, con amor, tu regreso. Y ayúdanos a vivir como una familia que se ama, porque se sabe unida por el Padre, porque se sabe salvada por el Hijo, porque se sabe empoderada por el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, a responder a ellos con contundencia, con convicción, haciendo del centro de toda nuestra respuesta a Jesús el Salvador. Rendimos ante ti, Señor, lo que tú mismo ya nos has dado: dones, talentos, bendiciones materiales. Están en tus manos, Señor. ¿Cómo las quieres usar? Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros. Danos un corazón que nos ayude a amarnos como tú nos has amado. Porque si hacemos esto, Señor, el mundo verá en ti la respuesta y vendrá a ti y confesará que tú eres el Señor y Salvador. A ti la honra y la gloria. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Escucha sus oraciones y síguelos llevando adelante en el cumplimiento de la misión que tú les has dado. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios, llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido!
Bienvenido a Jesucristo es la vida eterna.